bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más importante de esta semana. Esta semana, Comisión de Desarrollo Económico planifica cronograma para tramitar el veto al proyecto urgente económico. Comisión de Fiscalización no logró los votos para la interpelación del superintendente de bancos. Comisión ocasional que investiga el caso Gabela recibió a la viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento de las objeciones enviadas por el presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. Este lunes, el Frente Económico acudirá a la mesa legislativa y presentará sus observaciones. En un primer análisis del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo, hay observaciones positivas a criterio del asambleísta Patricio Donoso, como la extinción de la deuda para los deudores de buena fe. Se hacen aclaraciones. Ya sea en forma personal o a través de una empresa, murieron los deudores, por tanto sus viudas, sus huérfanos dejarán de tener la obligación de pago. Con respecto a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias, cuya administración le corresponde al Servicio de Rentas Internas, el asambleísta Mauricio Proaño tiene sus reparos, pues cree que nuevamente las grandes empresas serán las beneficiarias. De algún lado tiene que sacar ese dinero que falta, o se endeuda, o comienzan a trabajar en disminuir empleados públicos, en poner impuestos. Con respecto a la observación del artículo 32 sobre la ejecución de planes o proyectos de vivienda de interés social, las aclaraciones del Ejecutivo son bien vistas por algunos miembros de la comisión, pues se topan temas como la generación de empleo y seguridad de la obra. Que obviamente los constructores hagan cargo pues justamente de la calidad de la obra y sean los que respondan. Así en teoría no habría incremento en el costo de una obra de carácter social. Más allá de la creación del fondo, me parece que lo fundamental es la posibilidad que la empresa privada pueda abrirse un nuevo espacio en la construcción. Un tema que en cambio no convence al legislador Proaño, pues cree que el plan Toda una Vida no se ha ejecutado y sigue en espera. El plan de gobierno que se ganó, se votó al tacho de la basura y ese plan fue que el pueblo ecuatoriano quería. El legislador Fernando Burbano también saluda la observación sobre incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas, pues se generaría facilidades laborales. Bueno, no está sujeto a la edad, sino que se ha liberado la posibilidad únicamente a la generación de empleo. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma de trabajo para tratar el veto parcial del Ejecutivo, que iniciará este lunes, con la presencia de los representantes del Frente Económico. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para allanarse a las observaciones del Ejecutivo o ratificarse en el texto original. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, la Comisión de Desarrollo Económico tiene listo el cronograma para tramitar la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo que fue tramitado en la Asamblea Nacional, que es tramitado en la Asamblea Nacional con carácter urgente en materia económica. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Burbano, que es integrante de esta comisión. Asambleísta, son 66 los cambios, estas modificaciones que propone el Ejecutivo. Básicamente, ¿cuáles son los temas principales, puesto que recién llegó a la comisión? Sí, acaba de llegar a la comisión, hemos aprobado un cronograma, pero yo diría que fundamentalmente los cambios están inscritos, muchos de forma y otros para hacer algunos correctivos. Flexibilización en materia de endeudamiento frente a los incontingentes que se pueden presentar, por ejemplo, en materia de desastres naturales, caída del precio del petróleo, o agentes externos que no están bajo control gubernamental o del Estado. Sobre este tema, asambleísta, ¿cuál es su perspectiva? Se proponen modificaciones a lo que usted ha dicho, al límite de endeudamiento en ciertas ocasiones. Creo que es necesario, yo pienso que es muy razonable el establecimiento de esta flexibilidad, más allá que también hay que señalar que se debería procurar un fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la política fiscal y a la política económica. Pero para ello habrá que trabajar sobre leyes complementarias. Por lo pronto, lo sugerido por el Ejecutivo me parece pertinente. Otro de los temas que ha mandado el Ejecutivo en el veto son las nuevas condiciones para acceder a incentivos tributarios, sobre todo en temas de inversión. Aquí también hay una observación que debemos debatirla,
y es cuanto se ancla al acondicionamiento de la generación de empleo con inversión. Eso es fundamental, porque la apertura del país hacia la economía global pues tiene que estar vinculada a la generación de empleo. Esto es muy importante, creo que es una puntualización pertinente y además que crea una expectativa mayor a la que teníamos inicialmente. Quiere decir entonces que se propone, llamémoslo como una negociación. Te doy incentivos si tú generas empleo. Es un ganar-ganar. También hay que demandar responsabilidad al sector privado. Otro de los temas que manda el presidente es exoneración al impuesto a la renta para nuevas inversiones. Esto también será priorizado y aquí volvemos a insistir en este tema. Para el sector industrial pone esta condición. Entonces, ¿será así? ¿Con esto tendremos resultado? La objeción que manda el presidente, entonces quiere decir que con esta ley, como su nombre lo dice, también impulsará empleo en nuestro país. Hay que reconocer que el aparato industrial es el que mayor capacidad tiene de generación de empleo. Muchos de los sectores industriales tienen ya su capacidad instalada. Las nuevas inversiones vinculadas al sector industrial están ligadas con la ampliación, con la posibilidad de mejorar su productividad y competitividad para localizar mercados. Entonces, evidentemente, la norma está vinculada hacia ese propósito. Lo que queremos es tener un fortalecimiento industrial de la capacidad instalada de procesamiento de materias primas, de darle valor agregado y además todo lo que está relacionado a la manufactura, pues que sea repotenciado en el país. También es una disposición pertinente, nos parece. ¿Cuáles son las otras leyes complementarias que usted ha dicho que se podrían tramitar luego que ya entre en vigencia este proyecto económico urgente? Mire, hay dos. Hay que reconocer que el Ejecutivo no ha vetado las iniciativas de nuestra comisión, muchas que he presentado, por ejemplo, favorecer a los sectores agroproductivos. Que fue un pedido que también se saltó en los debates en el Pleno. Usted recordará que mi posición es, bueno, apoyemos a los grandes para que tengan oxígeno, para que puedan reactivarse, pero hay que pensar en los pequeños y medianos, eso se mantiene, es importantísimo. Pero también hay que darles herramientas a ellos, por ejemplo, una nueva ley de fomento agropecuario, una nueva ley de pesca, la ley del artesano, la ley de turismo, son herramientas complementarias para que estos sectores que hoy pueden tener incentivos puedan reactivarse de manera definitiva y concreta. Y por otra, hay que asegurar la institucionalidad en el manejo de la economía. Nosotros proponemos que exista una suerte de consejo en materia fiscal que lo preside el Ministerio de Finanzas y también que el Banco Central tenga una mejor institucionalidad a través de migrar de esta junta bancaria a un directorio propio. Vamos a hacer una propuesta desde nuestro despacho para justamente fortalecer la institucionalidad del manejo de las finanzas. Asambleísta, este proyecto también contempla remisión de intereses, multas y recargos a ciertos sectores. ¿Esto se mantiene o hubo alguna modificación en ese tema? Se mantiene y se ha incorporado un pedido personal que es saldar una deuda que teníamos con los pequeños agricultores que se endeudaron con los famosos tractores chinos que nunca funcionaron. Entonces el veto presidencial recoge esta aspiración y se acepta como dación de pago esta maquinaria que resultó obsoleta y se cumple con los agricultores que realmente estaban atorados productivamente y hoy se van a reactivar. Asambleísta, la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse respecto de este veto. Ya la Comisión definió su cronograma. En cuanto a tiempos, ¿cómo tienen previsto ya presentar este informe no vinculante al Pleno? Inicialmente yo había pedido que empecemos ya con una recepción de los criterios y razones del veto de parte oficial. Sin embargo, esto lo vamos a hacer desde el lunes. Este fin de semana vamos a trabajar para revisar integralmente la propuesta gubernamental y esperamos que al día martes ya tengamos un informe. Es decir, el martes se reúnen, sesionan, aprueban y esto podría estar entonces en el Pleno, en el debate el jueves, ¿podría ser? No necesariamente, pero a fin de mes creo que el Pleno ya puede tratarlo. Porque se apresa también para el receso legislativo. Por supuesto, lo que necesitamos es darle al Ejecutivo ya una herramienta para que pueda ya no solo trabajar con el tema de remisiones, recuperar dinero fresco, sino que también tenga mejores condiciones de la renegociación y perfilamiento de la deuda.
Bien, muchísimas gracias al asambleísta Fernando Burbano. Ya nos ha anticipado entonces, el martes podría estar aprobado ya el informe sobre la objeción parcial que envió el presidente de la República al proyecto de ley urgente en materia económica. Estas son las noticias que nos ha entregado el asambleísta Fernando Burbano y también nos ha explicado el contenido de esta objeción parcial, de estas 66 modificaciones que propone el presidente de la República. Nos vamos a una pausa. La Comisión de Fiscalización no logró el número de votos para aprobar el informe del trámite de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. La presidenta de la comisión entregará un oficio a la titular del Parlamento con los resultados. La Comisión de Fiscalización no logró los votos para aprobar el informe sobre el juicio político en contra del superintendente Cristian Cruz. Para aprobarlo se necesitaba mínimo de 7 votos. Sin embargo, fueron 6 los legisladores que votaron a favor. Daniel Mendoza y Lira Villalba votaron en contra. Hubo 2 abstenciones de los asambleístas Carla Cadena y Euro Torres, alterno de la vicepresidenta Carla Chávez, y los comisionados Sofía Espín y Hermo Calle no acudieron a la sesión. Pese a que el documento recomendaba que se lleve el juicio político al Pleno porque cumplía con todos los requisitos, hubo asambleístas que coincidían en que la responsabilidad de la omisión de la deuda que tiene el Estado con el IES no recaía exclusivamente en el superintendente de bancos. La deuda del IES ya ha sido ratificada, al menos en la Contraloría, y está siendo objeto de un proceso de reclamación en el ámbito que corresponde. En realidad, quien incumplió fue el anterior directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y quien debía controlarlo, por lo menos en esa competencia, era la Contraloría General del Estado. Tras la votación, el asambleísta Raúl Tello, proponente además del juicio, manifestó su inconformidad con el accionar de sus colegas. Ahora dice el tema quedó en un limbo jurídico. Porque el pueblo ecuatoriano no puede estar pagando a una comisión que no cumpla con su papel. Una comisión que no es capaz, por parte de sus asambleístas, de tomar decisiones. Pero ya es el tercer juicio político que se queda allí, que se queda en una situación de limbo, en una situación de que no se ha podido resolver absolutamente nada. A la presidenta de la comisión también dijo sorprenderle la votación. Sin embargo, ahora dice que está en manos de la mesa fiscalizar los temas que derivaron del trámite. Sí, me llama mucho la atención porque incluso se hicieron modificaciones con observaciones de los asambleístas que realmente uno no podría entender que se insiste tanto en modificaciones, en el texto y demás, y luego votar en contra. La Comisión de Fiscalización estará pendiente para dar seguimiento a este tema, que creo que es lo más importante. La asambleísta María José Carrión informó que entregará un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional con los detalles de la votación. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. En la Comisión de Relaciones Internacionales se discuten las reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Los comisionados proponen la creación de un grupo élite al interior de la Policía Nacional que se encargue de la seguridad de autoridades. La legisladora Cristina Reyes propone reformar el libro tercero, derogar este articulado y elevar a ley un servicio de protección pública. Asegura que es peligroso tener civiles armados para la defensa de altos funcionarios. Creó un cuerpo civil de seguridad armado adscrito al Ministerio de Orden Público. Y son varios riesgos que debemos analizar con mucho cuidado. Para la asambleísta Doris Solís, la propuesta de Cristina Reyes es adecuada. Asegura que es necesario tener un grupo especializado para que brinde seguridad a los mandatarios y otros funcionarios. Sostiene que no se debe eliminar el libro tercero, sino reformarlo. Cualquiera que sea la normativa, para eso estamos, para encontrar la mejor alternativa, pero tiene que haber un cuerpo especializado para la tarea específica de protección a los dignatarios, empezando por las más altas autoridades. Para el legislador Héctor Muñoz es necesario que los gobernantes cuenten con esta protección. Asegura que se debe preparar de manera adecuada a los agentes policiales y de las Fuerzas Armadas para la seguridad. Esto se está mermando esa inconstitucionalidad que contiene el libro 3.
porque justamente aquí se está dando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que son los entes encargados de conformidad con la Constitución, de velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Para analizar aspectos relativos a la Convención Interamericana de Jóvenes, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, compareció ante la comisión. Justamente todavía al menos cerca de 5 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo adecuado en el país. Sobre el libro tercero, los legisladores aseguran que la policía tiene diversos organismos capacitados técnicamente para ejercer esas funciones. Clever Aranda, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia recibió aportes y observaciones de juristas al proyecto de reformas del Código General de Procesos y del proyecto de ley de extensión de dominio. La Mesa Legislativa también conoció un proyecto de ley de reformas a la ley electoral. Para la catedrática Beatriz Rodríguez, el proyecto de ley de extinción de dominio presentado por el exfiscal Carlos Vaca Mancheno tiene varios vacíos legales. Considera que el proyecto debería ser archivado. Me parece que es una ley bastante restrictiva de derechos, siento que no tiene pies ni cabeza, no sabemos si es civil o penal, entonces creo que más o menos se quiso utilizar una copia, tengo que decirlo, un poco mal hecha de otros países como Colombia. La legisladora Encarnación Ducci señala que es necesario el debate y recoger los insumos que aportan los comparecientes. Se está analizando de una manera bastante legal, sobre todo responsable de la Comisión de Justicia, analizando el tema constitucional. El doctor Alejandro Ponce Martínez expuso sus observaciones al proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Creo yo que uno de los aspectos que debe reformarse es el relativo a la caución en los juicios tributarios. Esa caución no debe existir, debe ser eliminada. Encarnación Ducci asegura que contar con la participación de expertos en la materia enriquece el trabajo en la comisión. Sin duda todos están ayudando para que se mejore el sistema judicial, para que los ciudadanos puedan acceder más eficientemente a los derechos que le corresponde en el ámbito civil, por ejemplo. La comisión también trató el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica electoral, Código de la Democracia, proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, proyecto de la ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, entre otros. Clever Aranda, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos continúa con el ciclo de comisiones generales en el marco de las reformas a la Ley de Comunicación. Esta semana la comisión escuchó el alcance del proyecto de la exasambleísta Betty Carrillo y también de varios sectores vinculados a la comunicación. El proyecto de la exasambleísta Betty Carrillo consta dentro de las 7 propuestas de reformas a la Ley de Comunicación que fueron derivadas a la Comisión de Derechos Colectivos para su tratamiento. Es así que la exlegisladora acudió a la mesa legislativa y explicó su propuesta, que responde a la construcción de normas deontológicas para la equidad de género. No generar mensajes sexistas o estereotipados en función de género que distorsionen la imagen de las mujeres o violenten el ejercicio de sus derechos humanos, ni incidir en un imaginario social que sustente la desigualdad como un hecho natural e inmutable. A la comisión también acudió Ivette Mancero, representante de medios de comunicación provinciales, quien pidió a los legisladores se incremente el apoyo a estos espacios. Por ejemplo, dijo en materia de inversión en publicidad. Y es que la inversión en publicidad privada, los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación social deberán invertir en forma equitativa un mínimo del 10% en los medios de cobertura regional o local. La mesa también escuchó las observaciones de Apauqui Castro, representante de la CONAIE, quien se refirió a que se respete la distribución de frecuencias y el porcentaje para medios comunitarios, así como también que se destine a estos medios el 20% de la publicidad estatal. Para que podamos, ¿no es cierto?, tener esta sostenibilidad y no estar dependiendo de inversiones de de las pautas publicitarias, que a veces eso se sirve de condicionante para someter algún interés en particular. La comisión prevé culminar el ciclo de comisiones generales hasta finales de julio. A la par, los legisladores discutirán sobre el contenido del articulado. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley de Seguridad Social. La comisión escuchó nuevas observaciones al documento. Fue en la sesión número 78 que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores analizó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Seguridad Social. Los legisladores escucharon a Vicente Cuenca, quien en representación de los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones destacó los beneficios laborales de los que serían sujetos los colaboradores de la CNT cuando entre en vigencia las reformas. En todo caso, nosotros como trabajadores aplaudimos este proyecto que irá en beneficio del trabajador ecuatoriano. Luego, en la sesión 79, los legisladores analizaron el proyecto de ley de los derechos de los trabajadores sujetos al régimen establecido en el mandato 8, normativa que eliminó la denominada tercerización laboral. Ángel Quispe, de los trabajadores de Petroamazonas, expuso sus observaciones. ¿Cómo podemos hablar de una jubilación especial si dentro de Petroamazonas no se ha cumplido la homologación salarial de todo el personal? ¿Cómo vamos si hay trabajadores que están ganando 465, 600 dólares? Si están con un sueldo de 465, no van a jubilarse con eso, van a jubilarse con 200 dólares. El proyecto de ley de los derechos de los trabajadores sujetos al régimen establecido en el mandato 8 fue presentado en el 2017 por el legislador por Sucumbíos Eliseo Azuero y busca definir los parámetros de los trabajadores contratados bajo la modalidad de servicios especiales. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación realizó un taller para recoger observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Un equipo técnico del Ministerio de Educación y representantes de confederaciones educativas presentaron sus observaciones al articulado. El objetivo del taller fue revisar el articulado y recoger aportes para reformar la Ley de Educación Intercultural. A la Comisión de Educación llegaron representantes de varias instituciones para brindar insumos a la mesa de trabajo. La legisladora Dayana Pazley se pronunció. Ciudadanos de la educación intercultural bilingüe, su fortalecimiento. A mí me preocupa mucho el caso de los abusos, acosos, violaciones sexuales a nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos que elevar a normativa todos los acuerdos ministeriales, establecer cuáles van a ser los protocolos para que nuestras niñez puedan vivir, obviamente, en espacios libres de violencia. Tenemos la calendarización de los docentes, la categorización. Antonio Díaz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Establecimientos Particulares de Educación Laica, sostiene que el principal reto es elevar la calidad de la educación en todos los ámbitos. El tema del bachillerato internacional, el tema de los bachilleratos técnicos. Los exámenes del CENESID y del INEVAL no coinciden, no empatan con lo que todos estos tipos de bachilleratos se forman. El legislador Augusto Espinosa manifiesta que para lograr una excelencia en la calidad educativa es necesario fortalecer la infraestructura en las instituciones. Cuando hay una unidad educativa pequeña, unidocente, es muy complicado garantizar calidad. ¿Por qué? Porque primero no se puede garantizar todos los niveles de educación. Y segundo, es muy complicado que un profesor pueda atender a estudiantes de distintas edades del solo. Integrantes de la mesa de trabajo aseguran que el objetivo es lograr una ley que beneficie a todos los estudiantes. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La comisión ocasional encargada de investigar el asesinato del excomandante Jorge Gabela recibió esta semana a su viuda Patricia Ochoa. Ella detalló cronológicamente el tratamiento que se dio a la información sobre la compra de los helicópteros Drup, que fue denunciado por su esposo. Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, asesinado en el 2010, fue la primera invitada a la Comisión Ocasional Multipartidista, abriendo así el ciclo de comisiones generales para analizar el caso Gabela.
Al iniciar detalló cronológicamente el proceso de adquisición de los helicópteros DRUV. Las irregularidades denunciadas, según Ochoa, generó la persecución y posterior muerte de su esposo. Realmente lo que ha vivido la familia Gabela, desde el mismo momento en que el general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros DRUV, nadie de los que está aquí presentes puede imaginarse lo que vivió. La viuda de Gabela cuestionó el accionar de la Asamblea Nacional tras conocerse los informes sobre los helicópteros. Allí dio nombres de quienes inobservaron el caso y demás autoridades que pasaron por el Comité Interinstitucional, que a su juicio ocultaron información. Hay muchas cosas que no se hicieron. Desde el mismo instante en que la señora Silvia Salgado, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no dio crédito a las denuncias del asambleísta Cobo, en el cual se presentó mi esposo y entregó documentación acerca de las deficiencias de los helicópteros DRUV. En la comisión ocasional dijo no temerle a la prueba del polígrafo, mucho menos a que se revisen sus cuentas bancarias, pues en su momento, según Ochoa, se quiso manchar el nombre de Gabela por compra y venta de armas. Que se abran mis cuentas, que se abran las cuentas de mis hijos. Me pongo a las órdenes para ello. Pero también, señores, tienen que investigar las cuentas de los señores que recibieron coimas. También acudió el abogado de la familia Ramiro Román e Iván Guerrero Bueno, hermano de Gabela, quienes acotaron que sí se ocultó información y existió negligencias en la investigación. ¿Dónde están las investigaciones de las personas, pilotos? El informe del perito Mesa fue elaborado completamente, falsificado completamente. En esta sesión se presentó las cajas con información desclasificada de la Asamblea Nacional, que consiste en 6.932 fojas útiles y 26 CDs. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. De manera unánime, la Comisión Ocasional de Jubilados aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley interpretativa de la Ley de Educación Intercultural. Esta propuesta permitirá que el Estado pague el saldo de jubilación a maestros que se jubilaron entre el 2008 y el 2010. De manera unánime, la Comisión Ocasional de Jubilados aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley interpretativa a la Ley de Educación Intercultural, que permitirá que el Estado pague el saldo pendiente de jubilación a más de 8.800 maestros que se jubilaron entre el 2008 y 2010. El monto supera los 177 millones de dólares. Los compañeros que se jubilaron en el 2008 al 2010 recibieron parcialmente la bonificación por jubilación que les corresponde por derecho. Hoy hemos aprobado este informe para primer debate y enseguida vamos a solicitar a la presidenta de la Asamblea para que se ponga ya en el orden del día del Pleno de la Asamblea. La comisión también recibió a Juan Hidalgo, representante del Ministerio de Finanzas, quien explicó sobre el pago de incentivos jubilares con bonos de Estado. Dijo que dicha cartera cuenta al momento con 91 millones de dólares para pagar a aquellos jubilados que cumplan todos los requisitos y superen los 70 años, mientras que para aquellos que se acojan de manera anticipada y voluntaria a la jubilación, el pago se hará con títulos de valor. Y las características es que es un título de renta fija, es un título de plazo superior a un año. Estamos evaluando aún el plazo que podría tener el título. Podría estar dependiendo también de la edad de quien entre en el proceso de jubilación, podría estar entre 5 y 10 años. Los legisladores vieron con buenos ojos la propuesta, sin embargo plantearon que se busque una propuesta más atractiva a fin de agilitar los tiempos, puesto que se trata de un grupo vulnerable. ¿Qué podría ser lo atractivo de esto, más allá de los rendimientos mensuales, que protejan a un jubilado pues por su edad y también para que no pues en el momento de necesidad vaya a deshacerse por cualquier cosa? ¿Por qué ese bono no puede ser negociado con una deuda, con un banco? Los bancos tienen que pagar impuestos y ahí se puede hacer un cruce. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.